Hemos llegado, hermanos, en nuestro estudio hemos llegado hasta el capítulo 17. Esto es una oración que está haciendo el Señor Jesucristo en voz alta a su Padre. No siempre ha incluido en sus oraciones. Generalmente Jesús, cuando iba a orar al Padre, se retiraba y él iba solo por muchas veces, por muchas horas, o pasaba la noche en oración mientras sus discípulos dormían. Entonces, en esta ocasión les invita a oír la conversación que él está teniendo con su Padre en oración. Entonces, hemos llegado hasta el versículo 17 en nuestro estudio. Si no me equivoco, me corrige hermano Abraham si estoy mal. Creo que estamos en el 17. ¿Correcto? Hermano Abraham. Bueno, vamos a empezar entonces Ahí está. Está sí, bien. Ok, correcto. Bien, entonces vamos a continuar. Hemos terminado la anterior sesión en el versículo 16. Esta porción de este capítulo es una porción de la oración de Jesús, que él está orando específicamente por los 11 discípulos. Él está orando no por el mundo, sino por los suyos que Dios, el Padre, le había dado. Y pues a partir del versículo 20 va a cambiar en su oración y va a empezar a orar por aquellos que iban a creer por medio del ministerio de los discípulos. Pero entonces, hasta que lleguemos al versículo 20, seguimos con la oración específicamente acerca de los 11 discípulos, que van a ser 12. Pero vamos a leer 17 a 19, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, es interesante ver aquí la oración, la petición del Hijo es: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, importante el aprendizaje, el estudiar la palabra de Dios no santifica a nadie, pero ningún creyente puede ser santificado aparte del aprender y estudiar la palabra de Dios. ¿Se da a entender eso? O sea, lo que está diciendo es lo siguiente: no por el hecho de que uno lea la Biblia va a ser santificado automáticamente. No es como que algo mecánico que uno puede agarrar su Biblia y empezar nomás a leer y pues eso automáticamente le va a santificar. Eso pues sería por medio de esfuerzo humano, vamos a decir, por medio de un mecanismo que cualquier ser humano podría hacer, inclusive un incrédulo. Sabemos que el incrédulo no puede ser santificado, pues no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida espiritual, no ha recibido la regeneración, ¿no? Entonces, es importante de que entendamos que el mero hecho de leer la Biblia no me santifica, pero es imposible ser santificado sin estar en la palabra. ¿Se da a entender? Entonces, no puedo ser santificado aparte de la palabra. Eso no va a suceder, ¿ya? Pero el otro lado, que simplemente por leer la Biblia no me va a santificar automáticamente. Entonces, viene una fe activa, viene una motivación de gracia, el corazón agradecido, el corazón que viene a respuesta de la obra del Señor Jesucristo. Esa mentalidad
que nuevamente me cuento muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo, y pues presento los miembros de mi cuerpo. Le pido al Espíritu Santo, Padre, tú que eres el autor, enséñame. Así como fue en esta noche la oración del hermano Saúl, pidiendo pues que Él sea el que nos dé sabiduría, pidiendo que Él sea el que nos enseñe. Aparte de eso, no vamos a no aprovechar ser santificados, no vamos a ser santificados en su palabra. Entonces, eso es parte, incluido, ¿verdad? Pero aparte de la palabra de Dios, nadie puede ser santificado. Y hoy por hoy, las generaciones nuevas están como que, al menos en Canadá en estos momentos, la Biblia, lo que es el texto, se está menospreciando de gran manera, pues han identificado o han aliado todo lo que es legalista, han dicho que es culpa de la Biblia, ¿ya? Y entonces descartan la Biblia, no queriendo el legalismo, descartan la Biblia, aferrándose a ideas, conceptos humanos, libros de autores que suenan y tienen un sentido bonito y romántico, pero carecen de la verdad. Y Jesús lo que oró al Padre es: Padre, santifícalos en tu verdad. Entonces, aparte de la verdad de Dios, no podemos, hermanos, ser santificados. Y es por eso la oración del Señor Jesucristo en esta ocasión. Versículo 18, vemos, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Interesante, ¿verdad? No siempre nos sentimos enviados. No siempre nos vemos alineados, como Jesús, en el sentido de que somos enviados. A veces nos sentimos más naturalizados en el mundo. Aquí siempre hemos estado, de aquí somos y aquí vamos a estar por siempre. Pues aquí Jesús está diciendo, Él ha enviado a sus discípulos al mundo. Ellos han sido, nosotros por ende hemos sido enviados al mundo. No somos parte del mundo, pero hemos sido inyectados, enviados de parte del Señor Jesucristo. Id a todo el mundo y predicar el evangelio. Id a todas las naciones discipulándolos, ¿no? Entonces somos enviados. Venimos de parte y en nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Mateo 28, 18 a 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y saben, hermanos, esto es verdad de todo creyente. Todo creyente ha sido enviado, ¿no? ¿Ya? Y está enviado al mundo a ir y predicar, ir y hacer discípulos. No es traer a la iglesia. Traeremos a la iglesia. Hagamos un kermés. Hagamos una comidita. Hagamos una actividad. Hagamos, qué sé yo. Y que venga el mundo a la iglesia. Y vamos a hacerlo bien bonito, como para que la iglesia o para que el mundo esté bien conforme con lo que puede hacer la iglesia en acomodar al mundo. Esto no era la visión del Señor Jesucristo, no es la forma. Él nos ha enviado como entes representantes del Señor Jesucristo, embajadores. Un embajador es enviado en nombre del que le envía, ¿verdad? Y entonces somos emisarios y debemos entender que hemos sido enviados. Versículo 19 nos dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Aquí vemos el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Está diciendo, en otras palabras, yo me santifico, yo me separo, yo soy separado para este propósito, para que ellos también por medio de mí
¿no? Sean santificados en verdad. Y entonces aquí Jesús es nuestro ejemplo de ser santificado por medio de la verdad. Escuchamos y comprendemos la verdad únicamente a través de la palabra de Dios, únicamente a través de la palabra de Dios. Ahora, cambiamos entonces del enfoque del Señor Jesús. Los primeros 5 versículos han sido el Señor Jesucristo orando por sí mismo. Los versículos 6 a 19 era sobre los discípulos, y ahora 20 a 26 va a ser parte de la oración del Señor para con todos los que creerían por medio de los discípulos. Incluye entonces a nosotros, hermanos. El Señor Jesús oró por nosotros. Entonces, la oración del Señor por los santos de la era de la iglesia. Y vamos a ver si podemos leer estos versículos. Vamos a leer Juan 17. Juan 17. Porque un incrédulo puede leer la Biblia, pero no es santificado. Voy a mutear. Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer 20 al 26. Bien. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y por último, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que en amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos aquí entonces lo que tiene que ver. El Señor Jesucristo está hablando de relacionarse. Así como el Padre y el Hijo se relacionan o tienen una amistad, una relación de comunión entre Padre e Hijo. El Hijo ahora, Jesús está pidiendo que esa misma comunión y esa manera de unidad exista en nosotros con el fin del propósito que Él tiene de edificar su iglesia. Es decir, por medio de la forma en que los creyentes se aman unos a otros, es una de las mejores maneras de comunicar el evangelio, el amor que el Padre tiene para con el Hijo, el amor con que el Padre tiene para con el mundo, el amor para con el Hijo tuvo en venir, y ese amor que podemos ejemplificar y demostrar entre creyentes, pues, es una de las mejores maneras de ser de testimonio al mundo para que lo conozcan a Dios de una manera de testificar. Obviamente nadie puede ser salvo por mirar ese amor ejecutado, pero sí abre las puertas, da un testimonio a poder compartir el evangelio. Qué feo es cuando entre creyentes no se llevan y el testimonio de la iglesia, el testimonio del nombre del Señor Jesús es dañado en esa comunidad y nadie quiere escuchar el evangelio cuando eso sucede, ¿no es cierto? Y eso entonces Jesús está orando en esta situación, que no sea, Padre, así, que haya más bien unidad. Bien, vamos entonces, aquí Jesús amplió su súplica para orar por nosotros también, los que iban a creer por medio de su ministerio.
Los apóstoles no solo comunicarían el mensaje del evangelio, sino también verdades acerca de ser espirituales, no carnales, en este mundo presente, Versículo 21 dice así: entonces, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese ahí. Entonces, lo que Jesús está diciendo en otras palabras es experimentar esa relación que existe, esa unidad que hay, pero con el fin y el propósito de que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Qué interesante, ¿verdad? Que tengamos esa habilidad en unidad. Cuando nosotros estamos en unidad, pues podemos tener ese fin. Y aquí entonces la oración de Jesús nos muestra bastante la importancia de que seamos uno, no solamente que somos uno, porque sí lo somos, hemos sido unidos, bautizados en él, pero también que tengamos comunión, hermanos. Esa comunión no es garantizado. Entonces por eso Jesús está orando al Padre para que sean uno, ¿no? Jesús oró para que sus discípulos pudieran tener comunión con el Padre, uno al otro y con él mismo, ¿no? Para que su testimonio al mundo tuviese impacto. Una de las mejores maneras, hermanos, para que nosotros tengamos impacto ante el mundo es la forma en que nos relacionamos entre hermanos. Y a veces la forma en que tratamos, por ejemplo, dificultades, situaciones adversas, pero también diferencias entre hermanos y discrepancias. ¿Cómo es que nosotros entre hermanos tratamos, entre cónyuges? ¿Cómo tratamos entre hermanos que no siempre están en acuerdo? Pero esa manera en amor de relacionarnos, hermanos, eso es un gran testimonio ante el mundo, y eso debemos entender, que entonces cuando nosotros alineamos de esta manera, hermanos, estamos siendo de impacto al mundo, de testimonio al mundo. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, en su oración, Jesús declaró que él había impartido su gloria a nosotros, de modo que podamos tener una unidad entre nosotros similar a la unidad que él tiene con el Padre. En el crecimiento espiritual, nosotros manifestamos su carácter, su gloria, la cual es lo mismo que el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu en nosotros, es de gloria en gloria, ¿no? Esa gloria que hemos recibido, esa gloria que viene pues de parte de lo que el Señor opera en nosotros, pues eso a través de nosotros también esa gloria es pues reflejado, ¿verdad? Entonces, versículo 23 dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjese nuevamente que la unidad está enviando un mensaje al mundo, ¿ok? De que el Padre envió al Hijo y de que el Padre los ha amado, así como el Padre ha amado al Hijo. Qué poderoso, ¿verdad? Que haya esa manera que Dios nos haya dado para ser testigos aquí en la tierra. En la oración, Cristo compartió que el propósito del permanecer en Cristo
y Cristo permanecer en ellos, era para que los cristianos fueran traídos a una completa unidad, algo que el mundo nunca puede lograr o experimentar. Y nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa opción de poder tener esa unidad, y pues entonces debemos tomar prioridad, ¿verdad?, en este asunto. Creo que en muchos casos, y esto lo he dicho muchas veces, a veces creemos que el ministerio, hablando ministerialmente, pero también en nuestras vidas personales, creemos de que en nuestras vidas podemos vivir nuestras vidas aparte o a pesar del amor, ¿no? Tenemos que seguir sirviendo al Señor, amor o no haya amor. Pero aquí la oración del Señor Jesucristo nos hace entender de que pues no es a pesar del amor, sino es porque hay amor que hay ministerio. Esa razón del amor que existe nuestro ministerio y nuestro testimonio. Y a veces queremos tener un buen testimonio sin amor, sin unidad, ¿verdad? Y aquí pues estamos viendo de que no es así como funciona. La unidad es posible solo cuando la verdad es conocida y practicada. Esa unidad solamente existe cuando Cristo es el centro, ¿verdad? No es una unidad, o sea, voy a decir esto, la ausencia de argumentos o discusiones o qué sé yo, diferencias en el cuerpo no significa o no es sinónimo a unidad. Lo que es unidad es Cristo, cabeza no, cabeza práctica. ¿Y cómo aplicamos eso? Es aquí. La unidad parte de las escrituras, de la doctrina, del evangelio, con Cristo en el centro y su obra, ¿verdad? Y es parte de ahí, mejor dicho, que tenemos, es nuestra unidad. No aceptes a aquellos que declaran Cristo une, pero las doctrinas dividen. ¿Alguna vez ha escuchado eso? No, mejor no abarquemos las doctrinas, pues dividen, ¿verdad? Eso es falso, hermanos. Eso no es lo que enseña la palabra. O la ortodoxia bíblica no importa. En Juan 17:20 dice que Dios tiene un mensaje para nosotros creer y comunicar. Debemos ser entrenados, hermanos, para comunicarlo con precisión, con valentía y con certeza. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Libres para servir, libres para poder amar el uno al otro. Esa verdad nos trae la libertad para ser eficaces para el Señor. Aparte de eso, andamos pues en tinieblas, en oscuridad, en confusión, en decepción, en engaño, ¿verdad? Entonces, los que dicen que la unidad es posible, aún sin estar de acuerdo con verdades bíblicas, están manejando mal las escrituras, ¿ya? Están manejando mal las escrituras. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Pablo hablando aquí de que no se había dado por vencido. El propósito que él tenía era de compartir todo el consejo de Dios. Primera Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, te salvarás en el sentido santificación. ¿Cómo somos santificados? Jesús dijo en este pasaje, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo iba a santificarse o salvarse Timoteo en el sentido del poder del pecado? Iba a hacerlo por medio de persistir en la doctrina, y no solamente a él mismo,
sino por medio de que él iba a persistir, también los que le oyeren iban a ser salvos. En el sentido, pues, de ser santificados, ¿verdad? Así como Jesús oró, ¿no? Luego, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bien, entonces, Juan 17:23b, la oración de Jesús se enfocó en el segundo tiempo de la salvación, la liberación de Dios, de nosotros, del poder del pecado, mientras estamos en la tierra. El conocimiento de la verdad es valioso para que esta liberación sea una realidad, cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, es que prácticamente, bueno, vamos a leerlo rápidamente. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo dice a continuación de que hemos sido evidentemente libertados. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tiempo pasado nos hizo libres, ¿ok? Cuando hemos sido libertados del poder del pecado, de la pena del pecado en un momento del tiempo, bien, hemos sido, pero nos libró en ese momento, ¿para qué? Para que caminemos en libertad, ¿no? Y eso entonces requiere un permanecer en Cristo, requiere estar pues santificándose en su palabra, ¿ok? Y eso entonces no es garantía de todo creyente, ¿ok? Es solamente aquel que lo practica por la fe, ¿verdad? Es solo aquel que está permaneciendo en Cristo y caminando por la fe en dependencia del Señor, en su gracia. Entonces, muy importante, hermanos, que ninguno de nosotros lo tenemos la santificación garantizada. Lo que sí tenemos es la glorificación. Un día seremos glorificados, pero algunos creyentes, como habla la palabra, serán salvos, aunque por fuego, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su vida cristiana, ¿ok? No fueron santificados, no caminaron siendo santificados en la verdad. Lo dieron por dado, fueron salvos de la pena del pecado y serán pues glorificados y pues serán salvos, pero así como por fuego. Y eso no es el propósito de la gracia de Dios. Él tenía lindos y hermosos propósitos para nosotros. Entonces, la liberación de Dios de nosotros del poder del pecado mientras estamos en la tierra. El conocimiento de la verdad es valioso para que esta liberación sea una realidad. Dios desea que sea una realidad en todos sus hijos. Ahora vamos a mirar aquí. La santificación viene por medio de la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Versículo 20, no puedes predicar si no conoces la verdad. Pues evidentemente, ¿verdad? Solo se puede predicar hasta por ahí con Juan 3:16. Es necesario tener el apresto del evangelio, la preparación del evangelio, entender bien el evangelio para poderlo también compartir. Y no solamente compartir, pero compartirlo de una manera que sea contextualizado al ambiente donde usted está y poder hablarlo de una manera que sea efectiva a la persona que le está escuchando, ¿verdad? Y por lo general, la persona que vive, una persona local, siempre es mejor en comunicar el evangelio que una persona extranjera, ¿verdad? Porque puede comunicar en un idioma que sea entendible por esa persona que está oyendo, que también es de ese lugar. Obviamente los creyentes deben abrazar mutuamente la verdad por la fe, a fin de lograr una unidad que atraiga al mundo hacia nosotros y el evangelio que predicamos. Muy importante, hermanos, que veamos que cuando comunicamos la verdad,
tiene que ser de la mano del amor, ¿no? De nada sirve comunicar la verdad y darle tunda sobre la cabeza y pues no es recibido, no se aprecia el amor, la motivación que debemos de tener y la persona le va a escuchar y más bien lo va a rechazar porque su actitud y su forma de compartir la verdad es de una manera que realmente deja mucho que desear. Por otro lado, si es puro amor y no comunica claramente la verdad, entonces carece de lo que es el poder de convencimiento, de convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Ese es el propósito que está en el mundo, el Espíritu Santo hoy día en relación al mundo, ¿verdad? Ahora, versículo 23 dice, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí, si vamos a ser evangelistas, si vamos a ser, realmente vamos a ir al mundo, fíjese cuán importante, hermanos, es que entre nosotros exista unidad. ¿Por qué? Porque por medio de esa unidad estamos comunicando un mensaje poderoso. La comprensión de la verdad de yo en ellos y tú en mí conduce a la madurez espiritual. La madurez espiritual manifiesta el amor de Dios al mundo y sirve como un testimonio de la verdad. Ahora, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestro destino eterno en Cristo incluye el increíble honor de contemplar eternamente al Cordero de Dios y disfrutar de la presencia de su grandeza resplandeciente a través de toda eternidad, Entonces, a pedido del Señor Jesucristo, él dijo, Padre, los que me has dado, porque somos un regalo de parte del Padre para el Hijo, los que me has dado, quiero que estén conmigo, ¿no? En donde yo estoy. Entonces, así se hará y por siempre estaremos al lado del Señor Jesucristo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, la presencia del Señor entre los discípulos reveló constantemente la esencia del Padre a ellos y certificó que Jesús realmente había sido enviado desde arriba. Habían creído que el Padre había enviado al Hijo, ¿verdad? Y versículo 26, para terminar esta oración, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús terminó su oración diciendo que él ya les había enseñado acerca del Padre y que así continuaría haciéndolo. Los resultados que esperaba de ellos con este conocimiento de Dios era doble. Vamos a mirar. Primero, Jesús esperaba que a medida que crecieran en conocer mejor al Padre, tendrían conocimiento práctico de su amor. Y eso es importante, ¿verdad? Porque aquí el amor con el cual se está relacionando o mencionando el Padre y el Hijo es un amor a base de acción. El Padre dando al Hijo, ¿ok? Se da cuenta, Dios está actuando. No es un amor no es un amor teórico, no es un amor que
pues hubo, aunque hubo un amor perfecto, y hay un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, y es un amor eterno, es un amor que siempre ha existido y es perfecto, pero no está hablando de eso aquí específicamente Jesús. Jesús está hablando de un amor que está en acción, que el mundo conozca el amor del Padre como el hecho que el Padre dio al Hijo, ¿ok? ¿Cómo demostró su amor? Dando al Hijo. ¿Y cómo es que el Padre amó al Hijo? Pues el Padre amó al Hijo cuando el Hijo se dio a sí mismo y dijo, el Padre, Jesucristo dijo, el Padre me ha amado porque yo di mi vida, ¿verdad? En Juan capítulo 8. Entonces vemos de que este tipo de amor es un amor demostrado, un amor experimentado, vivido en acción, que hubo entre el Padre y el Hijo, interactuando de una manera visible y de una manera que pues hoy la iglesia tiene oportunidad de emitir simplemente de la forma que se correlacionan el uno con el otro en amor, en unidad. Y entonces nuestro amor el uno con el otro, ¿cómo debe de ser? No teórico, hermanos, sino en acción. Así como el Padre tuvo acción, así como el Hijo tuvo acción y se dio en la cruz. El Padre dio, nosotros servimos los unos a los otros, nosotros demostramos ese amor en servicio el uno a los otros, y al hacerlo, el mundo está de una manera u otra conociendo el amor del Padre y del Hijo. Es impresionantemente poderoso eso, y debemos tenerlo como prioridad en la iglesia, y el cual lastimosamente no lo tenemos. El amor es algo que pues sí viene bien, pero aún así tenemos que seguir adelante, ¿no? Bueno, aquí Jesús contradice esa manera de pensar. Entonces, segundo, Jesús esperaba que Él moraría en ellos. Él moraría en ellos. Y Filipenses 1:9, Pablo dice lo siguiente, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Eso era la oración de Pablo, que eso iba a emanar entre los hermanos. Muy bien, vamos a mirar a continuación un resumen acerca de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Primeramente, como mediador. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Luego, Jesús es un sumo sacerdote compasivo, habiendo vivido la experiencia humana. Porque Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él es compasivo porque ha vivido esa experiencia humana, pero no ha pecado. Jesús estableció un sacerdocio superior al sacerdocio adánico, un sacerdocio mayor. Entonces, en su aplicación, entremos, mejor dicho, en su reposo. Tenemos esa invitación de entrar en su reposo. Hebreos 4:1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, tenemos un reposo celestial, hermanos. Eso es cierto, y eso va a entrar todo creyente. Pero en el presente, en el momento presente actual, todo creyente debe temer, pues, ¿por qué? Porque tiene la promesa de entrar en su reposo. Hoy,
aquí en la tierra. Podemos experimentar su reposo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que protege nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Eso está ofrecido a todo creyente. Luego versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, haciendo mención, por ejemplo, de la generación de mayores, la primera generación que salió de Egipto, no entró en su reposo. ¿Por qué? Porque desconfiaron, no tuvieron fe. Y entonces esa generación no entró en la tierra de reposo, en esta vida presente. Ahora, un día van a entrar en el milenio, van a entrar y van a reposar en ese tiempo, ¿verdad? Como Dios les ha prometido incondicionalmente, ¿verdad? Pero en esta tierra, en el tiempo presente, tenían ese reposo ofrecido, pero por quejarse, por estar inconformes y por no tener fe en el Señor, no entraron. Acerquémonos en oración intercesora. Pues dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Vamos adelante hacia la madurez. Vamos hacia adelante en la madurez. Porque, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, mantengamos firmeza. Y firmeza que tiene que ver con su gracia. Tiene que ver, mire, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, nos mantenemos firmes en la promesa, en aquel que prometió. Muy bien. Entonces, perseveremos la buena producción divina. Y corramos la carrera que tenemos por delante con nuestro enfoque puesto en Cristo. Nuestro enfoque debe estar puesto en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y y consumador de nuestra fe. Dice así Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, debemos, hermanos, correr puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que es el autor, pues Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Y Él es el consumador, porque Él está ahora sentado. Ahora, imagínese como sumo sacerdote. Eso es importante. El sumo sacerdote nunca se sentaba. Ningún sacerdote se sentaba, pues su obra, su trabajo nunca terminaba. Pero Cristo está sentado. ¿Por qué? Porque ya consumió su obra. Él ahora es el perfecto intercesor, nuestro sumo sacerdote. Su obra ha sido completada y Él intercede por nosotros y puede sentarse, pues su obra está completa. Qué precioso entender aquello. Entonces, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Y Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Demos gracias, pues, entonces, al Señor. Bien, vamos a cambiar de presentación momentáneamente y continuar con el estudio. Y les tengo buenas noticias, hermanos, que a continuación, pues, estamos entrando nuevamente al estudio específicamente del libro de Hechos. Un aplauso, hermanos, muy bien. Entonces, estamos avanzando en nuestro estudio. Imagínense, hemos llegado hasta Hechos capítulo 2, hasta este momento. Así que qué bueno, continuemos pues hacia adelante. Entonces, vamos a mirar a continuación
la venida del Espíritu Santo y el testimonio en Jerusalén. Es decir, estas cosas que Jesús les estaba diciendo que iban a pasar, ya han acontecido, ¿ok? Ya han pasado, Jesús ya ascendió al Padre, ¿ok? Y vamos a ver que así como Jesús les dijo, no hagan nada, dijo, hasta que no venga primeramente el Espíritu Santo y les dé poder, ¿ok? Vamos a ver entonces aquí lo que está pasando. Vamos a mirar el día de Pentecostés, vamos a mirar la primera predicación de Pedro. Probablemente no vamos a llegar ahí esta noche, pero vamos a mirar brevemente también lo que es la teología dispensacional, que es muy importante entender para poder dividir correctamente la palabra de Dios. Entonces, versículos 1 al 13 hablan del día de Pentecostés. Demos lectura, por favor. Vamos a ir versículo a versículo, creo. Hechos 2:1 nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Voy a cambiar mi Biblia de Juan a Hechos. Y entonces ellos estaban unánimes aquí juntos. Y fíjense, pues entonces, justo lo que Jesús estaba orando al principio lo vemos claramente manifestando. Y vamos a ver como resultado, una vez que viene el Espíritu Santo y Pedro predica, pues miles son convertidos. Como digo, la manera ejemplificada y el amor que demuestran entre ellos, unánimes, poderoso es. Y entonces, bueno, continuemos en el estudio. Versículo 1 dice, nuevamente versículo 1, vamos a ir para atrás. Perdón. Versículo 1 se me ha colgado aquí. Perdón, hermanos. Siempre suele suceder una vez. No sé por qué. Bien. Leamos Hechos 1:15. Hechos 1:15. Sí, dice así. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo, no, eso ya es otro pasaje. Perdón, hermanos, mis notas aquí están todo tergiversadas. Estos versículo 2 de Hechos dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí entonces estos creyentes sabían que el Espíritu Santo vendría y pacientemente esperaron a que se cumpliese la promesa de Jesús acerca de su llegada. Se dieron cuenta, hermanos, como dice, qué bonito ahí. Estaban sentados. Qué buena manera de esperar al Señor. No yendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino sentado, quietito, sin moverse, pacientemente esperando la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a ver, pues, la acción está por empezar, pero ellos están esperando pacientemente que venga, pues, el Espíritu Santo. Y Jesús había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ellos estaban esperando aquel acontecimiento. Versículo 2, de repente un ruido fuerte e inquietante como de un viento recio que soplaba vino del cielo y llenó la casa en la que los discípulos esperaban. Curiosamente, en ninguna parte dice el texto que vino un viento real. Lucas aquí dice que era algo como viento.
El ruido era tan extremadamente fuerte que fue oído por muchos en Jerusalén. Hebreos 2:6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bien, en su propia lengua. Ahora, miremos aquí ¿cómo se dice? Una diagrama bien interesante. Voy a achicar esto un poco para que lo podamos ver mejor. Y tiene que ver, pues, con cosas proféticas, ¿verdad? Tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Eh, y los tiempos diseñados. Entonces, es muy interesante ver, ¿ok? Cómo estos acontecimientos en Jesús se está cumpliendo las fiestas judías, ¿ok? Por ejemplo, en el primer advenimiento, ¿verdad? En el cumplimiento del primer advenimiento, tenemos pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso va conectado, el Cordero de Dios va conectado con la Pascua, ¿ya? El Cordero Pascual, Él es nuestra Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua va conectado directamente con la crucifixión. Y luego la fiesta de pan sin levadura, ¿ok? Durante el siguiente tiempo. Y luego los primeros frutos en lo que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego el día de Pentecostés, cuando viene la fiesta de Pentecostés, conectado con la venida del Espíritu Santo, 50 días después de su ascensión. Y luego tenemos la edad de la iglesia, que en realidad la edad de la iglesia no fue profetizada en ningún lugar del Antiguo Testamento. Entonces, eso no se ve en el Antiguo Testamento. Era un misterio, ¿verdad? Entonces, vemos que claramente aquí es muy interesante cómo va relacionado con como le digo, con las fiestas judías. Voy a avanzar aquí porque se me acaba de colgar nuevamente. Bien. Y entonces la iglesia no fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero en la ascensión de la iglesia, es decir, el rapto, ¿no? Empieza pues luego la tribulación. Ahora la tribulación está conectada con qué fiesta? Pues la fiesta de trompetas, ¿ok? La fiesta de trompetas. Y luego vemos el día de expiación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gran poder y gran gloria. Y luego pues la fiesta de tabernáculos durante el milenio, ¿ok? Entonces, muy interesante, y justamente el libro el Evangelio de Juan está construido alrededor de estas fiestas judías. Y entonces prácticamente podemos ver cómo Jesús es el cumplimiento. En Cristo se van a cumplir todas estas fiestas. Eran tipos, sombras de lo que iba a devenir. Y muy interesante cuando lo vemos desde ese punto de vista. Ok, de todas maneras avanzando, versículo 3 de Hechos 2, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, Allí apareció lo que parecían ser como llamas o lenguas de fuego, que se repartían y descansaban sobre cada uno de ellos. Estas llamas o lenguas pudieron haber sido una manifestación de la gloria Shekinah del Espíritu Santo, quien es Dios, que vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ciertas formas de mostrar su gloria Shekinah con el fuego de día y el humo de noche, de día, perdón, y el fuego de noche. Ahora versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
O sea, las lenguas descendieron, eran como lenguas que descendieron sobre cada uno, y todos en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu es que les daba que hablasen. Entonces, inmediatamente los discípulos hablaron lenguas o lenguajes que no comprendían, pero podían ser entendidos por aquellos quienes los hablaban. Por favor, tengan en cuenta que estos lenguajes eran reales, comprensibles, existentes, lenguajes humanos, ¿ya? No eran palabrerías, cosas inaudibles ni nada de eso, sino que tenía el propósito de que el mensaje del evangelio sea compartido a cada uno de estas personas que venían de otros lugares y que podían escucharlo en su propio idioma. Entonces, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí entonces lo que Dios está haciendo. Les va a comunicar a cada uno de ellos en sus idiomas para que, ¿qué? Para que ellos regresen a sus lugares con este mensaje de buena nueva que ellos habían escuchado en su propio idioma. Cada año muchos judíos de todo el mundo se quedaban en Jerusalén desde la Pascua hasta el Pentecostés, o sea, 50 días, proporcionando la circunstancia perfecta para que el evangelio se predicara y rápidamente se extendiera a las naciones. Bien, versículo 6 dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La multitud escuchó el sonido de la venida del Espíritu Santo, a pesar de que no estaban en el lugar. O sea, ha sido una cosa espectacular. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces la multitud se quedó asombrada al oír a los galileos, que eran considerados incultos, hablando varios lenguajes, idiomas gentiles. ¿Ya? Increíble, ¿verdad? Que estos galileos, que son pues tratados como menos cultos, menos letrados que otros, que ellos estén hablando a esta multitud en su propio idioma. Versículo 8 dice así: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Impactante, ¿verdad? Y no solamente impactante, sino qué mejor manera de compartir el mensaje como para que sea entendible. Yo prefiero escuchar el mensaje en mi lengua natal, ¿verdad? Aunque yo sepa hablar otra lengua, prefiero escucharlo en mi lengua natal, a lo que me criaron, por decir. Y entonces así es que ellos escucharon este mensaje. Pues realmente llamó la atención, ¿no? Estos discípulos hablaron diversos lenguajes de todo el mundo, de todo el mundo. El don de hablar estos lenguajes no estaba en el oído del oyente, sino en la boca del que hablaba, ¿no? Y así el Espíritu Santo les dio entonces el poder de hablar en ese momento en idiomas diferentes, ¿no? Ahora, Hechos 2:9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, ¿no? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿no? Los idiomas que se hablaron en ese día eran del lejano oriente, cercano oriente, norte de África, Roma, Creta y Arabia. O sea, tremendo realmente, ¿verdad?
y todo en uno. Todo, o sea, simultáneamente en ese momento, algunos hablaban una lengua, otros en otra lengua, así, ¿no? Entonces, versículo 11 nos dice, sin duda, uno de los propósitos de Dios en dar este don de lenguajes era para permitir la rápida propagación del mundo, ¿no? Entonces, perdón, para propagación del evangelio. Y entonces estamos viendo que esto está aconteciendo en Jerusalén, en Jerusalén. Muchas personas habían venido de todas las partes del mundo. En ese momento, durante 50 días estaban presentes, escucharon acerca de las maravillas de Dios en su propio idioma. Y entonces ellos rápidamente, ese mensaje se esparció a todo el mundo conocido, ¿verdad? Ahora, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que las maravillas de Dios estaban siendo enseñadas usando lenguajes gentiles tuvo profundas implicaciones para los judíos. Claro que sí. Aunque el judío supuestamente tenía la labor, no supuestamente, sino Dios les había dado la labor de ser luz a los gentiles. Realmente nunca lo fueron. Nunca los judíos despreciaban a las otras naciones, etcétera, y no fueron esa luz a los gentiles que debieron ser. Y ahora pues vemos estos judíos están hablando en lenguas gentiles, ¿verdad? Pues eso ha tenido que tener, ¿no? Un choque, un roce ahí en la cultura y la forma de comprender las cosas, ¿no? Para el judío en aquel entonces. Isaías 28:11, muchos años antes, ¿no? Estamos hablando de unos 730 años antes, Isaías había profetizado que los lenguajes gentiles serían usados para comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. O sea, aquí vemos entonces, aunque ellos se está cumpliendo esta profecía en este momento. Dios está hablando a Israel, está tratando de llamarles la atención a través de esta lengua de tartamudos, como vemos, ¿no? Y entonces, al escuchar un idioma extranjero en su patria, significaba que habían sido capturados o invadidos, ¿no? Dios diseñó estos idiomas extranjeros para declarar su juicio, tanto para los dirigentes como el pueblo de Israel, Los idiomas extranjeros fueron hablados en Israel muchas veces, cada vez que se rebelaron contra Dios y eran capturados o invadidos. O sea, era una señal de su desobediencia como pueblo, de que cuando en el pueblo de Israel se estaba hablando otro idioma, era una señal de que pues Dios les estaba disciplinando, ¿verdad? Y era por caminar en desobediencia. Versículo Isaías 28:12 dice así, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, pueblo rebelde y contumaz, ¿verdad? El descanso es terminología del reino. Jesús, había ofrecido a Israel el reino, pero lo habían rechazado. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo descendió, Dios usó la señal de las lenguas gentiles desconocidas para dar a Israel otra oportunidad
para arrepentirse, para cambiar de mente y creer en Cristo como el Mesías, como el Mesías. O sea, Dios está siendo paciente para con Israel. El reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, y él preparó el camino, una voz que viene del desierto, que preparó el camino para el Mesías, anunciado de antemano para Israel. Vino Jesús, su Mesías, y ofreció el reino, ¿no? El reino se ha acercado y pues ellos lo rechazaron. Y entonces ahora vamos a ver a continuación, entonces Dios está operando en las etnias, las otras familias de la tierra, para nuevamente, pero todavía para llegar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos que aún así ellos están rechazando. Pero esto es lo que está aconteciendo aquí, y Pedro en su predicación va a citar a Joel, diciendo, oiga, hombres de Israel, ustedes sabían que esto iba a acontecer. Fíjese en qué contexto es lo que esto va a acontecer. El día del Señor está viniendo. Está muy próximo porque estos acontecimientos van de la mano con él, etcétera. Y entonces, pues Israel debía pues cambiar de mentalidad y darse cuenta que están en el error, están mal. Pero no sucedió, lastimosamente, todavía, ¿no? Un día en el futuro sí, pero por el momento no. Vamos a leer Isaías 28:13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces la palabra pues de Jehová les será bla, 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 hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Cuando Israel no escuchó el mensaje de Dios, Él les dio una señal de su juicio en la forma de lenguajes, idiomas extranjeros. Mucha gente de repente hablando lenguajes extranjeros constituyó un acontecimiento sorprendente y un obvio intento por parte de Dios para obtener toda la atención de Israel. Toda la atención de Israel. Bien. Versículo 13 dice así. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o de vino dulce. El hablar de los discípulos en idiomas que sonaban extraños, o sea, no en el hebreo, causó que algunos pensaran que estaban borrachos, estos galileos que había pasado. Entonces la gente inconversa no entiende la obra de Dios. A ellos les parece una locura. En casos como estos, Satanás ama el tratar de confundir lo que Dios está haciendo. Primera Corintios 1:27-29 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Segunda Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la gente inconversa no entiende la gloria de Dios, la obra de Dios, ¿verdad? Les parece locura. Y Satanás está siempre tratando de confundir. Vamos a parar entonces ahí en esta noche. Hasta ese momento vamos a llegar. A continuación vamos a ver la primera predicación de Pedro. Y pues ya entramos, hermanos, gloria a Dios, ya entramos a nuestro estudio.
nuevamente en el sentido específico de Hechos, el libro de Hechos, y vamos a pues continuar con eso en la voluntad del Señor.